Mateo capítulo 19, vamos a ponernos de pie, por favor. Si hay alguien por ahí que necesita una Biblia, comparta su Biblia. Mateo capítulo 19. Bienvenidos a aquellos que nos están viendo por internet y también a aquellos que nos están escuchando por radio. Algunos allá en Cuautla, Morelos, que nos están escuchando. Gracias por estar escuchándonos, gracias por estar con nosotros. Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 15, y vamos a leer estos versículos de manera alternada. Mateo capítulo 19, versículos 13 al versículo 15, son unos cuantos versículos, pero muy importantes, y vamos a leer estos versículos de manera alternada. En otras palabras, yo leo el 13, usted es el 14, y nos unimos en el versículo 15. Dice la palabra de Dios: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Todos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos leer tu palabra y porque podemos recordar que los niños, tanto como los adultos, son de suma importancia para el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que de la misma manera que para nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, cada uno de esos niños era importante, te pedimos, Señor, que nosotros también podamos ver la importancia de un alma de cada uno de los niños, nuestros hijos, vecinos, alrededor de esta iglesia, niños que puedan ser salvos y que puedan llegar al conocimiento de la verdad. Úsanos, Señor, para traer a más niños y no para que esos niños sean rechazados. Úsanos, Señor, para que esos niños también puedan prepararse y seguirte a ti y puedan ser salvos y te puedan, Señor, un día servir siendo pastores, misioneros, evangelistas. Te pido, Señor, que si hay alguien aquí que no es salvo, que no salga de aquí sin tener a Cristo en su corazón como Salvador personal. Bendice, Señor, tu palabra, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Fueron presentados unos niños para que pusiese el Señor Jesucristo su mano sobre ellos y para que el Señor Jesucristo pudiera orar por ellos. Pero dice la palabra de Dios que fueron rechazados, fueron hechos a un lado y, ¿por qué no?, aún menospreciados. Y el Señor Jesucristo les dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y luego nos explica y nos dice: porque de los tales es el reino de los cielos. El Señor Jesucristo mismo explica y dice que cada uno de nosotros deberíamos de tener el corazón como de un niño, porque un niño, tú le explicas quién es Dios y va a creer en Dios. Tú le explicas la palabra de Dios y va a creer la palabra de Dios. Le explicas que el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por sus pecados y lo van a creer. Les explicas la creación y la van a creer. Les explicas que Jonás fue tragado por una ballena y lo van a creer, porque tienen más fe que nosotros, que ya tenemos una mente incrédula, que ya pensamos, que ya tenemos lógica, que ya razonamos y que ya decimos, y podemos llegar a decir: eso no puede ser. Los niños creen más en el cielo que muchos cristianos. Los niños creen más en que los ángeles existen que muchos cristianos, y también que hay Santo Claus, amén. Hay que burlarles eso. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios: dejad a los niños venir a mí. No menosprecies a un niño, no menosprecies el alma de un niño. Solamente tenemos unos cuantos años para ser una buena influencia para los niños y para nuestros hijos. Nuestros hijos pueden ser los siguientes pastores.
Los niños serán los siguientes predicadores. Nuestros niños serán los siguientes maestros de escuela dominical. Nuestros niños serán los siguientes misioneros, no solamente aquí en México, sino en otros lados de este mundo. Hay que orar para que más niños puedan llegar a nuestro Señor Jesucristo. Esta semana vamos a tener nuestras escuelitas bíblicas de vacaciones. Hay que ayudar a que más niños conozcan a Cristo. No menosprecies y digas, ay, es que es un niño. Ay, es que, ¿qué va a hacer un niño? Mira, un niño puede ser salvo. De la misma manera que tú, un niño puede ser salvo. ¿Cuántos aquí hubieran, y el hubiera no existe, pero cuántos aquí hubieran deseado haber conocido de las cosas de Dios cuando eran pequeños? Y decimos, wow, qué feo que viví una vida en pecado. Viví una vida apartada de Dios. Nadie me trajo a la iglesia, o a lo mejor me llevaron a la iglesia, pero no continué yendo a la iglesia. Nadie me explicó de la salvación. Nadie me explicó que yo me podía seguir reuniendo en una iglesia y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes, pregunta diferente, cuántos de ustedes se acercaron a Dios ya de grandes, pero de niños los llegaron a llevar a unas escuelitas bíblicas de vacaciones que fueron de niños? Hay algunos en donde de niños fueron y los invitaron a unas escuelitas bíblicas de vacaciones y después nunca más se acercaron a una iglesia. Quizás se cambiaron a otra ciudad, quizás hubo problemas en el hogar, quizás ya la iglesia cerró, ya no hubo más iglesia. Quizás sus papás ni se enteraron, y cuando se enteraron les dieron una tunda y les dijeron, ya no vuelves a ir a esas escuelitas bíblicas de vacaciones. Y no fue sino hasta que más tarde volvieron a regresar a una iglesia. Hermanos, esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos como iglesia para ver a más niños salvos. Número uno, dejad a los niños venir a mí. Número uno, para que sean salvos. Marcos capítulo 10. Vamos a ver Marcos capítulo 10, versículo 13. En la Biblia encontramos tres diferentes lugares de la misma circunstancia que vemos acá. La otra está en Marcos capítulo 10 y el otro lugar es Lucas 18:15. Pero vean Marcos capítulo 10, versículo 13. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. De tal manera, hermano, hermana, dejad a los niños venir a mí, dice el Señor Jesucristo, no se lo impidáis. Un niño de 8, de 10, de 12 años ya entiende, ya sabe, ya se puede acercar al Señor Jesucristo. Ahora no dice bebés, aunque también debemos de presentar a nuestros bebés, pero un bebé aún no entiende. Trata de ganar a un bebé para Cristo. Si chupas el chupón 3 veces eres salvo. No funciona así, amén. Pero un niño que ya tiene razonamiento, que ya sabe entre el bien y el mal, ¿a qué edad puede ser salvo un niño? Yo conozco niños que han sido salvos de 6 años, unos de 5. Aunque a lo mejor ya de 5 ya no se acuerdan y vuelven a ser salvos a los 8, a los 10. Pero hay que asegurarnos como papás que nuestros hijos entienden bien qué es la salvación. Dejad a los niños venir a mí para que sean salvos. Tenemos nosotros como papás una gran responsabilidad. Nuestro mayor deseo es que cada uno de nuestros hijos puedan ser salvos. No espere y diga, bueno, los voy a llevar allá a la iglesia para que ahí les hablen de Cristo. Como familia en nuestra casa nos hemos tratado de asegurar que yo como papá les hablo de Cristo. En algunas ocasiones mi esposa me dice, ¿sabes qué? Sara quiere pedirle a Cristo salvación.
y ya voy con Sara, o fui con Raquel, o fui con Jafet, Sara, Raquel, ¿qué quieres hacer? Papá, quiero ser salvo. Yo no les dije, mira, pues es lunes, nos vamos a tener que esperar hasta el domingo y hablas con tu maestro de escuela dominical, con tu maestra, y ella que te guía a Cristo. No, como papás debe de haber un deseo muy grande de que nuestros hijos sean salvos, y entonces nos arrodillamos, y entonces les explicamos, y entonces oramos y dejamos que ellos oren para que les pidan a Cristo salvación. Hace años oramos con Ashley, y Ashley le pidió a Cristo salvación. Poco después estábamos allá en Monterrey, y parece que Ashley fue quien en Monterrey, en la escuela dominical, ¿o quién fue? Sí, fue Ashley. Y que allá en Monterrey otra vez le explicaron, quizás tenía algunas dudas, y una maestra, triste maestra, no, está bien, una maestra otra vez le explicó a Ashley cómo ser salva. Pero yo creo que ya era salva cuando el papá le explicó mejor que esa maestra. Me enoja un poquito, es mi único pecado ahí. Pero tenemos que orar para que niños puedan venir a las escuelitas bíblicas de vacaciones. Hermano, ore para que Dios haga algo con nuestra iglesia, con estas escuelitas. Vergüenza nos debería de dar que solamente tenemos 8 escuelitas bíblicas. Cada uno de nosotros deberíamos de tener otra acá, otra allá, y desear que más niños puedan llegar al conocimiento de la verdad. Número 1, dejad a los niños venir a mí para que sean salvos. Número 2, dejad a los niños venir a mí para que sirvan en la obra de Dios. Nosotros como papás en ocasiones tenemos deseo, y el deseo que nuestros hijos sean arquitectos, y nada malo hay que sean arquitectos. O que mi hijo sea abogado, no hay nada de malo. Que mi hijo sea autor o artista, no sé si sería buena idea que sean artistas, pero tenemos en nuestra mente, ya hemos proyectado y tenemos el deseo de que yo no pude hacer esto en mi vida, pero mis hijos sí lo van a poder hacer. Nuestro primer deseo debería de ser que nuestros hijos sirvan a Dios. Ahora, si Dios no los llama, que sean los mejores arquitectos, que sean los mejores maestros, los mejores servidores públicos, los mejores doctores, dentistas. Pero si Dios quiere llamar a uno de nuestros hijos, que Dios haga la obra y que Dios toque su corazón, y que puedan ser algo, pastores, misioneros, que lleven la palabra de Dios a alguien más, y no se lo impidáis. No le digas, hermano, a tu hijo o a tu hija: nunca quiero que un día llegues y me digas que quieres ser pastor, porque mira al pastor de nuestra iglesia cómo está, pobre, flaco, no tan flaco, feo, eso sí, un poco, triste. No, hermanos, el servir al Señor es la mejor cosa que nuestros hijos pueden hacer. Esta semana pasada mi hija Sara se rindió para servir al Señor de tiempo completo. Y Eric, el hijo del hermano Asael, se rindió para servir al Señor de tiempo completo. Y gracias a Dios, sí, Dios no va a llamar a todos, pero sabe, nuestra iglesia, yo creo que una gran mayoría de nuestros jóvenes se han rendido ya para servir al Señor de tiempo completo. Y qué bendición que aquí en la Iglesia Cristiana Bautista muchos de nuestros jóvenes han ya decidido de servir al Señor. Y como papás y como hermanos debemos de seguir animándolos. Debemos de seguir orando por ellos. No se lo impidáis. Siga orando por ellos. Siga orando por sus hijos. Haga y diga como que si ya así va a ser. Por ejemplo, en nuestro hogar, en nuestra familia, hacemos y decimos como si nuestros hijos ya van a ir a un instituto a prepararse. Desde chicos ellos saben y no tienen otra opción.
Ahora, si ellos quieren estudiar una carrera, no hay ningún problema. Pero primero tienen que ir 2 años al instituto. Y si quieren servir en otra área y Dios no los ha llamado, está bien. Pero hay que orar y pedirle al Señor: Señor, usa a mi hijo. Yo no te pude servir, a mi esposa menos, pero usa a nuestros hijos para que te sirvan a ti. Número 2, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, para que sirvan en la obra de Dios. Vean lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 21. Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le llamó a este joven rico y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Y este joven se entristeció porque no lo pudo hacer. Quiero pensar que quizás sus papás de este joven no le enseñaron que las cosas espirituales eran más importantes que las cosas materiales. Este joven rico estaba quizás venía de una familia rica. Este joven rico empezó a decir: mi carro es más importante, mi Xbox es más importante, mi laptop es más importante, mi iPhone es más importante, mi iPad es más importante, el dinero es más importante, las cosas materiales son más importantes. Y Dios le dice: mira, yo quiero que me sigas, deja todas esas cosas, vende todo lo que tienes y sígueme. Y él dijo: wow, eso no lo puedo hacer. Hermanos, deja a tus hijos que sirvan al Señor y enséñales que lo espiritual es más importante que lo material. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 27. Primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 27. Ahí está Ana, y Ana está diciendo: yo por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y dice la Biblia: y adoró allí a Jehová. Ana, antes de que naciera Samuel, estaba allá en el templo orando y diciendo al Señor: Señor, dame un hijo. Dame, Señor, por favor, un hijo, porque aquí está Penina, era la rival. Y Señor, yo te pido, estos niños de Penina no te sirven, son unos malcriados. Yo quiero tener un hijo que te sirva. Yo quiero tener un hijo que te cante y te alabe. Yo quiero tener un hijo que sea un varón de Dios. Necesitamos en nuestros tiempos más varones de Dios, más predicadores. Y ahí estaba Ana, y le dijo al Señor: Señor, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a ofrecer a ti. Yo te lo voy a dar. ¿Qué más puedo hacer, Señor? Porque tú me lo das a mí, yo te lo doy a ti, Señor. Y dice la palabra de Dios que Dios le dio un hijo. Y no solamente un hijo, sino le dio un hijo varón. Y Ana fue y lo dedicó. Y ya cuando estaba ahí en el templo, no dijo a Ana: ay, Señor, lo extraño tanto, y lo trajo de nuevo a su casa. Sino Samuel se quedó. Y vean lo que dice más adelante en el capítulo 2, en el versículo 18. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 18. Y el joven Samuel, ¿qué dice ahí? Ministraba en la presencia de Jehová, vestido como un darqueto. No, vestido de un efod de lino. Porque nuestros hijos, cuando sirven al Señor, viven ahora de una manera diferente, hablan ahora de una manera diferente, se visten de una manera diferente. Porque para servir al Señor hay que ser diferentes a este mundo. Y ahí estaba Samuel ministrando y predicando y profetizando para el Señor. Y yo no creo que Ana se dolía y decía: ay, mis hijos. Bueno, tenía uno. Ay, mi hijo, yo hubiera querido que se hubiera quedado aquí conmigo por la eternidad. Hermano, hermana, si tu hijo ya tiene 25, 28, 30, 35, 40, 50 años y vive en tu hogar, sácalo. Amén. Que se busque un departamento, que lo rente, que viva, que trabaje, que estudie, que se prepare. Déjale de planchar si ya tiene 50 tu hijo. Déjale de hacer comida si ya tiene 50.
Ana estaba contenta de que su hijo estaba sirviendo al Señor. Número 3, dejad a los niños venir a mí para que sientan seguridad. Seguridad. Nuestros hijos se tienen que sentir protegidos en nuestro hogar. El lugar en donde nuestros hijos deben de estar más protegidos es en nuestro alrededor. No tienen que sentirse que va a haber daño. No tienen que sentirse que les va a pasar algo. Dice la Biblia que cuando estos niños se acercaron al Señor Jesús allá en Marcos capítulo 10, versículo 16, vea lo que dice ahí. Marcos 10, 16 dice: y tomándolos en los que brazos, los asfixió. No. Los estranguló. No. Los cacheteó tampoco. Sino dice: tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ellos se sentían seguros en los brazos de Cristo. Ellos se sentían aceptados en los brazos de Cristo. Dios dice en su palabra que Jesús los bendecía. Nuestros hijos deben de sentirse protegidos por nosotros. Nosotros debemos de ser como unos protectores de los lobos feraces que hay allá afuera, que quieren aprovecharse de nuestros hijos. Vivimos en un mundo lleno de maldad, en donde en vez que nuestros hijos se sientan seguros, se sienten perseguidos. Niños siendo robados, maltratados, abusados por gente mayor, siendo abusados y maltratados por gente cercana a ellos, siendo abusados y maltratados por sus propios, escúchalo bien, familiares. 30% de niños abusados sexualmente son abusados por sus propios familiares. Y eso está subiendo. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo lleno de maldad, en donde allá afuera hay gente perversa y mala, y también en nuestras familias. No confíe en su familiar, no confíe en su vecino, no confíe en nadie. Confíe nada más en usted, su esposa y sus hijos. Proteja a sus hijos. 90% de los niños conocen y saben quién los abusó. 70% de los niños, 70% de los que se aprovechan de un niño tienen de 1 a 9 víctimas. Es un número muy grande. Y el 20% de los que abusan de niños tienen de 10 a 40 víctimas. Es nuestra responsabilidad de proteger a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad de demandar a quien que abusa de alguno de nuestros hijos. Amén. Tenemos que nosotros proteger a nuestros hijos, a nuestros niños. La semana pasada salió en las noticias de una niña que su mamá la mandó a comprar a la tienda y ya no regresó. 3 días después la encontraron de 9 años allá tirada en un lugar, recogiendo pruebas de DNA. Dieron con quién era la persona, era un vecino, y lo capturaron y lo agarraron. Y este vecino abusó de esta pequeña niña de 9 años y luego la mató y luego la aventó. Hermanos, tenemos nosotros una tremenda responsabilidad de orar por nuestros hijos, de cuidarlos, de protegerlos. El Señor Jesucristo los bendecía, no los maltrataba. Ore por sus hijos. No confíe tan sencillamente en cualquier persona. Mateo capítulo 18, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. El Señor Jesucristo dice: ¿dónde está el amor?
El Señor Jesús dice: si alguien se atreve a tocar a uno de estos pequeños niños que creen en mí, mejor que muera. Es lo que dice el Señor Jesús. Mejor que muera. Y si, hermano, hermana, usted ha sufrido de algún tipo de abuso sexual o de ser abusado o abusada, aprenda a perdonar. Aprenda a perdonar. Y aprenda a denunciar. Aprenda a denunciar. Es bíblico. Número 4. Dejad a los niños venir a mí para que sonrían. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que como papás tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros hijos, pero también asegurarnos que son felices. ¿Cuántos no crecieron en un hogar odiando a sus padres? El pastor Jesús Luis Fuentes, que predicó hace 2 semanas acá, él decía: yo odiaba a mi papá. Y hay algunos que odiaban a su familia. ¿Por qué? Porque había maltrato. ¿Por qué? Porque no había unidad, no había armonía, no había amor, no se sentían contentos ahí en el hogar. Cuando yo iba creciendo, yo recuerdo con mi hermana Aglaé. Algunos la conocen, a mi hermana Aglaé. Y mi hermana Aglaé y yo ya teníamos como 23, ella, yo quizás 24 años. Ya estaba casi a punto de casarme, aún yo. Pero un poquito menos, como a los 21, 22 años, recuerdo platicar con ella y decirle: ¿sabes qué? Vamos a hacer un pacto de nunca salir de nuestro hogar, de nunca salir de nuestra casa. ¿Y sabes por qué? Porque nos sentíamos muy felices. Ay, pastor, pero usted ahí en su casa y la nuestra, ¿qué? Cada uno de nosotros debemos de buscar hacer nuestro hogar un hogar feliz, un hogar de paz, un lugar de armonía, un lugar en donde el esposo no está a punto de regresar a casa y de abrir la puerta y decir: ¿qué me espera hoy? Un sartén, ¿qué me espera? Y no es así servido en la mesa, ¿verdad? ¿Qué me espera hoy? Un rodillo en la cabeza. ¿Qué me espera hoy? Unos gritos. ¿Qué me espera hoy? Sino debería de ser: ¿qué me espera hoy? Quizás un abrazo. ¿Qué me espera hoy? Quizás un beso. ¿Qué me espera hoy? Quizás unas herramientas o un Apple Watch. Amén. ¿Qué me espera hoy? Yo no sé. Ahora, no estoy diciendo que cosas traen felicidad, pero estoy diciendo que es mejor un regalito, un chocolate, que un sartenazo. Nuestros hijos, de la misma manera, se tienen que sentir seguros en el hogar, pero también sonrientes en el hogar, hallar felicidad, estar contentos de papá y mamá, en vez de verlos peleándose todo el tiempo, agarrándose el chongo, gritándose. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Y a veces se los impedimos que se acerquen a Dios por nuestro mal ejemplo, por el ambiente que hay tan tenso en el hogar. Si se va a pelear con su esposo, con su esposa, construya un cuarto hermético. Amén. Grande, para que le dé tiempo correr, hermano, y que tenga doble, triple candado. Y si va a gritar, grite despacio. Estoy pensando en algo que gritar, pero no puedo pensar. Pero quizás si va a gritar, ya te dije que no quiero que tu mamá venga. Algo, no sé, grítelo despacio. Si la va a golpear, golpéala despacio. Pero que sus hijos dejen de ver tanto odio en la casa. Pretenda que todo está bien. Amén. Hermana, dígale: sí, mi rey. Ya cuando estén ahí, condenado. Pero cuando estén ahí enfrente de los hijos: sí, mi rey, sí, mi amor. Y poquito a poquito, a lo mejor hasta se lo va a creer usted, hermana. Nunca yo le he gritado
a mi esposa. A veces le quiero gritar, pero nunca le he gritado. Nunca la he golpeado. Nunca la he agarrado del chongo. Nunca, mucho menos le he dicho una mala palabra. Mi deseo es que mis hijos vean un hogar de armonía. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y se los impedimos cuando en el hogar lo menos que ven es armonía, lo menos que ven es paz y es amor. Deje a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 65, quizás ya lo encontró. Primero el libro de Reyes 8:65, dice la palabra de Dios: en aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación. Pastor, una fiesta hay que hacer. Espérenme, ahorita le explico qué vamos a hacer. Dice que Salomón estaba haciendo una fiesta desde donde entran en Hamad hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es por 14 días. Si no sabe sumar, versículo 66, y al 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas, alegres y gozosos de corazón, por todos los beneficios que que Jehová había hecho. Hermanos, nuestros hijos deben de darle gracias a Dios por todos los beneficios que Jehová ha hecho en nuestras vidas. Dice que se congregaron. Hermanos, es bueno congregarse de vez en cuando, en vez de que llegue allá y Pedro se vaya por allá, María se vaya por allá, José se vaya por allá, y el papá ande por allá, y la mamá por allá, y nunca se vean, y el único momento en que se vean sea en la iglesia. Debe de haber más armonía. Planee tiempo con sus hijos, siéntense a comer, dejen a un lado la televisión, ponga a un lado el celular, se sientan a comer y papá está en el celular, mamá está en el celular, los hijos están en el celular y nunca se ven a la cara. Qué triste. Hacerlos felices no es comprándoles todo lo que quieran. Hacerlos felices no es comprándoles un iPad o un Xbox. Hacerlos felices no es poniéndoles una tele en su cuarto con internet ilimitado y Netflix. Hacerlos felices es cuando papá y mamá pasan tiempo con ellos, cuando los amamos y les mostramos amor y cariño. Pregúntele esto a sus hijos: ¿eres feliz? Y prepárese para lo que le van a contestar, amén. Pero pregúntele a sus hijos: ¿eres feliz? Y si dice: no mamá, no papá, no soy feliz. Ok, ¿qué podemos hacer para hacerte feliz? Un Ferrari. No son cosas. Es el tiempo de sus papás. Número 5, dejad a los niños venir a mí para que sepan a dónde ir. ¿Qué quiero decir con esto? Debemos nosotros asegurarnos que nuestros hijos tienen salvación, asegurarnos que sirven a Dios, asegurarnos que tienen protección, dejar a los niños venir a mí para que tengan, para que sean felices y tengan, sientan el amor de Dios. Pero también nuestros hijos son para darles dirección. Si van a venir a mí, es para decirles: ok, vienes a mí, yo te voy a decir para dónde ir. Ayudarles. Ellos no saben qué hacer cuando son chicos. No saben cómo cruzar una calle, y papá y mamá los toman y les ayudan a cruzar. No le dice al niño de 4 o 5 años: crúzate, porque ahí viene el carro y lo puede matar. Sino toma a su hijo y lo ayuda a cruzar y lo dirige. Proverbios capítulo 1 en el versículo 8 dice la palabra de Dios. Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Dios nos ha puesto en esta tierra para hablarles a nuestros hijos de salvación, para que ellos sirvan al Señor, para ser protegidos, para que tengan felicidad en sus vidas, pero también como papás para que los instruyamos y les demos dirección.
para que les digamos cómo ir, cómo caminar. La palabra de Dios es para instruir, para corregir, para redarguir. Y hermanos, nosotros, Dios nos ha puesto ahí en ese hogar para dirigir a nuestros hijos, para enseñarles cómo hacer, qué pasos dar. Y entre esas cosas hay que usar la varita. Entre esas cosas hay que traerlos a la iglesia. Entre estas cosas hay que decirle, con esos amigos no te puedes juntar. Entre todo esto hay que decirles, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer, pero hay que dar dirección. ¿Para qué? Porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Tú quieres que tu hijo se acerque a Cristo? Instrúyelo, dale dirección, para que nunca se aparte de Cristo. Y si se ha apartado de Cristo, hermano, hermana, ora. Y si se ha apartado de Cristo, hermano, hermana, ayuna. Y si se ha apartado de Cristo, hermano, hermana, acércate más a Dios y ruégale a Dios y pídele al Señor, porque Dios es el que tiene el corazón aún del rey. Pero como papás debemos de asegurarnos que nuestros hijos se acercan a Cristo. Y cuando estos niños se vinieron aquí con el Señor Jesucristo, quizás algunos de ellos se sentaron ahí en la pierna de Cristo y se sintieron seguros, se sintieron alegres, dijeron, wow, aquí estamos con Jesús. Y sintieron un gran amor, yo creo que de parte de Dios. Y cuando fueron con sus papás de regreso, yo creo que esos niños dijeron, wow, nunca había sentido algo. Me había sentido tan bien, una paz, un gozo, una felicidad, porque eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que cada niño, que cada niña conozcan a Cristo. Hermano, hermana, no detengas a un niño para venir a Cristo, que tú seas la razón por la que más niños puedan venir a Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos amas, y tanto valemos nosotros como ya adultos, como un niño tan precioso, en donde su corazón, su alma no han sido deteriorados ni llenos de basura por este mundo. Ayúdanos como papás a asegurarnos que no entra más basura de la que ya en algunos de ellos ya ha entrado. Ayúdanos como papás a asegurarnos que nuestros hijos se acercan a ti, que no lo impidamos. Y ayúdanos como iglesia que más niños se puedan acercar a ti y que no lo impidamos. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. Habrá alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano, gracias a Dios. Habrá alguien que dijera, pastor, no había visto la importancia de los niños de acercarse al Señor Jesús, pero voy a asegurarme y buscar que más niños se acerquen a Cristo. Y quizás durante estas escuelitas bíblicas de vacaciones usted pueda ayudar en algo. Si Dios le ha hablado, levante su mano. Habrá alguien más que Dios le haya hablado. Alguien más, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, puede bajar su mano, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar, pero me pregunto si habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo. Un niño se puede acercar a Cristo de una mejor manera, pero quizás ya como adultos tenemos nuestras ideas, ideologías, filosofías, humanismo. Pero habrá alguien que dijera, pastor, yo no he sido salvo, yo no he sido salva, y en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. Quiero que Él ponga su mano en mí, me bendiga y me dé salvación. Habrá alguien que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, y quiero entregar mi vida a Cristo. Aquí está mi mano. Habrá alguien así, levantaría su mano. Alguien así levantaría su mano, que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Aquí está mi mano. Quiero ser salvo, quiero ser salva. Alguien así, alguien así. Ore en su lugar. Si conoce a un niño que no es salvo o salva,
¿por qué no lo trae aquí a la iglesia? Quizás allá en su colonia, quizás algún vecino, un sobrino, una sobrinita, un nieto, una nieta que no es salvo, que no es salva. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Qué está haciendo usted que está impidiendo a algún niño, a alguna niña que vengan a Cristo? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Ore al Señor, dígale al Señor: Señor, gracias. Gracias porque me salvaste de niño, de niña. Quizás fue salvo ya a una edad adulta. Dígale: Señor, ayuda a que mis hijos no tengan que pasar por lo que yo pasé. Ayuda a que otros niños no tengan que pasar por lo que yo pasé. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias porque tú amas a los niños y quieres, Señor, que con un corazón como de un niño nosotros por fe aceptemos tu palabra y te sigamos. Y ayúdanos, Señor, como papás, como padres, como adultos, proteger a nuestros hijos, a los niños de nuestra iglesia, que muchos más se acerquen a ti. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Bendice tu palabra, te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.